día, chicos. Soy Héctor Rosales. Vamos a hacer ya la segunda, el cursillo que nos toca electro, que es carromatis química número 2. Ya habían visto el cursillo previo sobre carromatis química 1 y la finalidad de este cursillo en particular es básicamente ver los patrones de GT no elevados y los de alto riesgo con los confusores, ¿no? Ahora, esta diapo que ven aquí es la que va a circunscribir la mayoría en la ponencia porque se centra el dolor torácico como tal, que es el síndrome cardenal que tienen que conocer ustedes al primer paciente en urgencias, ¿ya? Tienen aproximadamente 10 minutos para tomar el electro, según guías. Entonces yo voy a tener 4 escenarios. Un electro normal, un específico, un electro confuso, que como se veía con los bloqueos de rama izquierda, los pacientes con marcapasos, un paciente que tiene elevaciones en MST, que ya lo han visto anteriormente, y los ST no elevados son los patrones de alto riesgo. Para fines de docencia, ojo, los patrones de alto riesgo, ojo, van a ser los siguientes. Patrón de Wellens, patrón de Winter, patrón de tronco coronal izquierdo multivaso, son los patrones de alto riesgo. ¿Qué significa eso? Que basta que el paciente tenga en contexto del dolor torácico uno de estos hallazgos electrocardiográficos, la indicación para el cateterismo cardíaco es inmediata, menor a 2 horas, ¿correcto? Listo. Ahora, con respecto al patrón de tronco coronario izquierdo, ojo, recordar que básicamente este se va a definir como un infradesnivel en 6 o más derivaciones, ¿de acuerdo? Un infradesnivel de tipo horizontal, simétrico, asociado con un supradesnivel en ABR o en B1, perdón, y o en B1. Entonces, ¿cómo se define patrón de tronco con la izquierda? Descenso ST en 6 o más derivaciones asociado a supra en ABR y en B1. Ahora, ¿cómo yo diferencio un patrón de tronco versus un patrón multivaso si ambos casi tienen la misma definición? De la siguiente manera, ¿ya? Número 1, el patrón de tronco, ojo, va a tener un cociente entre ABR sobre B1 mayor a 1. ¿Cociente de qué? De elevación del segmento ST. Si ese cociente es mayor a 1, es muy probable que la obstrucción esté en el trombo de la coronal izquierda. Pero si el cociente es menor a 1, lo más probable es que la obstrucción sea en la DEA proximal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque cuando ustedes ven los pacientes con dolor torácico y llegan a urgencias, ojo, tienen múltiples definiciones. Por ejemplo, esa definición de los canadienses, un artículo bastante antiguo, pero útil, que me demuestra que hay múltiples criterios que ven los criterios de los pacientes con rama izquierda, pacientes con marcapasos, que hay muchas fumadas que ven aquí ustedes, pero lo que yo quiero que aprendan es esto, que son los criterios de Garbosa, que es lo que van a usar para que vean a los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda con sospecha de torácico. Ahora, ¿por qué el bloqueo de rama izquierda como tal te altera la morfología del ST? Porque acuérdense que el bloqueo de rama izquierda es un bloqueo completo y se me conoce la rama izquierda. Por lo tanto, yo voy a tener normalmente, o sea, visualmente me refiero, en un bloqueo de rama izquierda, voy a tener un ST elevado en B2, B3 y B4 con unas ondas T positivas grandes. ¿De acuerdo? En cambio, en cambio, eso no se ve en un electro normal. Por lo tanto, si tienes un paciente con dolor torácico, y tienes un super desnivel de B1 a B4, cerciórense bien, chicos, que no esté un bloqueo de rama izquierda, porque no pueden aplicar los criterios de ST elevado, que lo han visto en la clase pasada, en los pacientes con bloqueo de rama izquierda. Sobre todo completo. Ahora, doctor, ¿qué pasa si es que yo tengo un paciente con dolor torácico y tengo bloqueo de rama izquierda? Aplico los criterios de Garbosa. Y para eso Garbosa te considera 2 puntos fundamentales, que es la concordancia y que es la discordancia. La concordancia, ¿qué quiere decir? A donde apunta la polaridad del QRS, tiene que ir tu ST. Aquí, por ejemplo, dice 5 puntos. ¿Qué quiere decir 5 puntos? Concordancia positiva. ¿Y a qué denomino concordancia positiva? Que el QRS se encuentra positivo, ves esta R mellada como oreja de conejo, en direcciones izquierdas, de 1 a BL, B5 y B6. Y yo veo un supra también aquí, de 1 milímetro. El QRS es positivo, por lo tanto yo tengo que ver supra. Esto da 5 puntos. Concordancia negativa.
Si el QRS es negativo, tengo que ver infradesnivel. ¿Y en qué segmentos voy a ver infradesnivel? B2, no, perdón, D2, D3, ABF. ¿De acuerdo? Si el descenso es mayor o igual a 1 milímetro, es 3 puntos. ¿Y qué es discordancia? Si yo tengo, la discordancia viene a ser que no sigue la misma dirección la polaridad. Me explico mejor. Tengo un QRS con polaridad negativa, yo voy a ver un supradesnivel. Eso es discordancia. Si fuera concordancia, tengo que ver infra. Pero como es al revés, yo supra. Entonces, la discordancia acá se define como un ascenso o elevación del ST mayor o igual a 5 milímetros, principalmente B2, B3 y B4. ¿Ya? Todo eso suma 2 puntos. Para que seas garbosa positivo, ¿qué quiere decir eso? Que si el paciente que te llega con dolor torácico y tiene un bloqueo de rama izquierda, ese bloqueo de rama izquierda es por un infarto, tiene que cumplir mínimo esgarbosa mayor o igual a 3 puntos. ¿De acuerdo? Ahora, todo eso es el que tiene mayor peso, obviamente, el primer criterio, que mostró que solamente la presencia del mismo tiene un leg radio casi de 9.5, ¿de acuerdo? Pero había un problema. Y lo que te de Gabosa, si bien es cierto, si estaban presentes, eran muy específicos, pero eran pésimos para captar pacientes, eran poco sensibles. Por lo tanto, había que mejorar la utilidad. Hasta ese entonces, un paciente con el Garbosa positivo, puedes darle cateterismo o fibrinolisis como tratamiento de revascularización farmacológica o invasiva con el cateterismo cargado con el ICP. Pero si tenías el Garbosa negativo, no pasaba nada, o sea, hacías un control mucho más pausado. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos de los pacientes con el Garbosa negativo morían. Por lo tanto, hubo la necesidad de mejorar los criterios. Hay varios, por razón STS-OBS, por ejemplo, mejoraban, tenían mejor sensibilidad que Garbosa sola. Es útil ese pregunta examen para pacientes con marcapaso, de acuerdo, aplicable para pacientes con marcapasos. Pero, sin embargo, el que tiene mayor sensibilidad y especificidad al momento para pacientes con bloqueo de rama izquierda con sospecha de cardiopatía isquémica aguda, sin marcapasos, son los criterios de Barcelona, que pregunta examen, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo? Porque el criterio de Barcelona básicamente me tiene una sensibilidad 95%, con una eficiencia casi 94% y un área bajo la curva de ROC de 95%. Por lo tanto, es sumamente importante. Y los pacientes que tienen marcapaso, como les he dicho, es garbosa y razón es de sobre ese, es importante usarlas en ese contexto. Y en las dos, la que tiene mayor uso es criterio es garbosa, ¿de acuerdo? Pero la que tiene mejor sensibilidad entre garbosa y razón ST sobre S en pacientes con marcapasos es la razón ST sobre S. Bueno, hay otros criterios aislados en bloqueo de rama izquierda en consenso de infarto, como criterio de Cabrera o de Chapman, de los cuales el que tiene 100% eficacia es el criterio de Chapman, que se mide la melladura de la onda R, y si la duración de esa melladura de la onda R supera los 0.04 segundos, automáticamente eso es considerado positivo, es un chava positivo y es muy relacionado con infarto agudo de miocardio. Ahora, lo que es importante esto, porque los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda en contexto de una cardiopatía isquémica aguda, con clínica sugerente obviamente, tienen mortalidad mucho mayor que aquellos que no la tienen. Tienen probabilidad de tener shock cardiogénico de aquellos que no lo tienen. Tienen probabilidad alta de sufrir fallo de bomba y otros que no lo tienen. Por lo tanto, tener un bloqueo de rama izquierda de nuevo o en su defecto bloqueo de rama izquierda en contexto de un Zika compatible con los scores que hemos visto es peor pronóstico. Ahora, ¿qué pasa con los bloqueos de rama derecha? Es una definición básicamente universal con el bloqueo de rama derecha, ¿de acuerdo? Tiene que recordar que prácticamente se define un bloqueo completo de rama derecha con onda R mellada en B1 a B3 con QRS mayor de 120 milisegundos y una onda S ensanchada de B6 y de 1, ¿no? Sin embargo, a diferencia de lo que tenemos de la Garbosa, que
o los bloqueos en general, el bloqueo de rama izquierda en contexto de Zika, donde ustedes pueden ver tranquilamente criterios con nombres propios o criterios específicos. En los pacientes con bloqueo de rama derecha no existe tal cosa, ¿no? Esos pacientes tienen bloqueos y lo que hacen es, sobre todo bloqueo de rama derecha o de novo, o bloqueo de rama derecha en contexto de infarto agudo de miocardio, lo que hace es deformar la morfología del bloqueo de rama derecha y lo que consigue es una alteración en la morfología. Vemos aquí bien en la figura A un QRS mucho más ensanchado, con una onda R' que señala la flecha de arriba, bastante grotesca, o una onda R' menor en comparación con la R' septal, que es la flecha grande C. Entonces, como pueden ver, la morfología se altera, ¿no? Ahora, ok, doctor, qué importante tiene de que yo aprenda eso, o sea, de qué me va a servir, de qué me va a aplicar por lo siguiente. Si bien es cierto, tener un bloqueo de rama izquierda de novo te dice que tienes mayor mortalidad, sin embargo, tener un bloqueo de rama derecha de novo, o con esas alteraciones que le estoy mostrando, prácticamente te dice que tienes una mortalidad similar a un paciente con bloqueo de rama izquierda de novo. Por lo tanto, no hay que ser subestimado, ni mucho menos ignorado. Y eso acá lo manifiesta ese artículo publicado en el 2012 en el Earhart, donde muestra que la mortalidad en los pacientes con un nuevo bloqueo de rama derecha suele ser mucho mayor que inclusive en los pacientes con bloqueo de rama izquierda de nuevo, llegando a ser mucho más frecuente el choque cardiogénico en estos pacientes que en nosotros. Para este estudio englobó casi 5.000 pacientes y lo que mostró en el Open Heart Acute, que la mortalidad suele ser mucho mayor, suele ir peor y suelen tener peor pronóstico en comparación con los que tienen bloqueo de rama izquierda o los que tienen bloqueo bifascicular. Entonces, ese es el importante por el cual ustedes tienen que aprender a reconocer sobre todo el bloqueo de rama derecha de novo, el bloqueo de rama izquierda de novo y lo que tiene el tronco de columna izquierda para tu multivaso. Listo. Ahora, la clase hoy es bastante corta porque como pueden ver solamente vamos a hablar de patrones, que es lo que les puede venir en su examen, ya sea por definición o ya sea por algunos ejemplos electrocardiográficos. Y el siguiente patrón que vamos a ver es el Welles, ¿no? El Welles generalmente va a haber dos tipos, tipo A y tipo B. El tipo A es el más raro, el tipo B es el más frecuente, y el tipo A se va a caracterizar por T isodifásica de alguna B3, y el tipo B se va a caracterizar por T negativa simétrica de alguna B4. Y ambos tipos, ojo, de Wellens tienen una característica importante, vital, que ninguno tiene onda Q. Porque si ustedes ven una onda Q en esas derivaciones con la misma morfología de onda T, eso ya no es un Wellens, es un infarto evolutivo. ¿De acuerdo? Ahora, Wellens generalmente ocurre cuando el paciente está asintomático y generalmente cuando ustedes ven cualquiera de esos patrones, se traduce una obstrucción severa, crítica o ustial del antecedente anterior proximal. ¿De acuerdo? Motivo por el cual requiere urgentemente una terapia revascularizante, porque si no el paciente puede empeorar su choque cardiogénico o aumentar su mortalidad. Como podemos ver aquí, miren V2, V3 y V4 tienen onda R presentes, no hay onda Q, y veo una onda T negativa en B2, B3 y B4, inclusive que va hasta B1, compatible con un síndrome de Wellens tipo B o tipo 2. Ahora, el patrón de Winter va a ser otro patrón de alto riesgo que se va a caracterizar porque quiero que miren ABR, ojo, y B4, que son las derivaciones que usted tiene que buscar esos patrones. Con B4 es más fácil porque yo voy a ver un ST hacia abajo. Miren, acá está la luz eléctrica, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por acá que se vea mucho mejor. ¿Ya? Miren aquí, chicos, esto que está acá señala la luz eléctrica, ¿correcto? Y todo lo que está por debajo es el segmento ST, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a caracterizar? ST infranivelado en B4 con unas onda T hiperagudas, picudas, en derivada B4 y B3, asociado, ojo, a un supranivel discreto en ABR. Entonces, ¿cuál es la definición de Winter? Supra en ABR con un infradecivel en B4 con T positivas concomitantes, anchas y hiperagudas. Ahora, doctor, ¿qué de útil me tiene esto? Siguiente, cuando ustedes vean un patrón de Winter, lo más probable es que el paciente tenga una obstrucción de la descendente anterior proximal. ¿Correcto? Ahora, luego tenemos casos especiales como el infarto posterior, lo que vimos hoy con el grupo de prácticas en la fase de visita, te dije que yo tengo en B1 una onda R prominente. Pueden ser dos cosas. Normalmente la onda R
es pequeña o ausente en B1, pero cuando está presente de forma importante o prominente, tengo que ver dos cosas. Número uno, que no sea asociado al crecimiento de cavidades derechas. Y número dos, si es que yo no veo ningún criterio concomitante de crecimiento de cavidades derechas asociados a esa onda de volumen en B1, esa onda significa un infarto posterior que vemos acá, ¿no? Prácticamente representa la onda Q de la cara posterior, en ese caso sería B7, B8 y B9. Una forma de cómo corroborarlo es tomando derivadas posteriores, ¿no? Y eso acá lo indica la resonancia, que acá, por ejemplo, tengo un B1, la onda R prominente, y acá en la parte inferior posterior se ve la fibrosis de con RC tardío, ¿no? Por lo tanto, es importante recordar que en este caso, ojo, B1 significaría más que posterior, sería el inferolateral, o posterolateral sería mejor especificado, que va a representar la necrosis a ese nivel. Entonces, onda RB1 prominente representa necrosis posterolateral en ausencia de hipertrofia ventricular derecha. Se pregunta examen. Correcto. Ahora, usualmente suelo yo preguntar este tipo de cosas en el examen. ¿Ya? Mira, por ejemplo, paciente mujer de 60 años que tiene prácticamente un stent en la coronada derecha, ojo, y es diabética, tabaquista y tiene el otro láxico, ¿no? Lo que podemos ver aquí, que le tomó un electrocardiograma a la paciente y lo que llama la atención es que ve un infradesnivel que está como grado de, de 1, de 2, de 3, de 4, B5, B6, con un supra mucho mayor en ABR que en B1, y eso es igual a un patrón de trombo con la izquierda o patrón multivaso. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo, paciente de valor de 75 años con diagnóstico de falla cardíaca de base, comunicación de terapia resincronizador, automáticamente eso te dice que tiene un bloqueo completo de rama izquierda, ¿de acuerdo? El mismo caso te lo dice, por otro lado torácico de nueva evolución. Vemos el electro aquí, miren, yo veo B2, B3 y B4, tiene supra, ¿sí o no? Miren acá B2, acá veo B2, B3 y B1, y acá B4 tiene un supra, perfecto, y ya, pucha, doctor, infarto CT elevado, anteroseptal, pero tengo que ver B5, B6, uno ya vele, porque tengo que buscar que el QRS no esté ensanchado, no tenga bloqueo de rama izquierda. Y aquí veo que prácticamente tiene bloqueo de rama izquierda. Por lo tanto, esa elevación de ST yo lo puedo aplicar en esos pacientes porque altera la morfología de ST el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Por lo tanto, acá tengo que aplicar lo que tengo en garbosa, ojo, por razón S sobre S, en este caso el garbosa sería negativo, porque, porque veo aquí para ver concordancia positiva, veo de las series izquierdas, uno ya VL, lo veo supradesnivel, perfecto. Infradesnivel en derivadas inferiores tampoco lo veo, o sea, no hay concordancia negativa. Y si tiene discordancias en los puntos de garbosa, por lo tanto es un garbosa negativo. Pero dijimos que si usted tiene un garbosa negativo, están obligados a sacar la ratón ST sobre S o los criterios de Barcelona para aumentar la sensibilidad de esos criterios, ¿no? Por lo tanto, en este caso se hizo la razón S sobre S, motivo por el cual salió que no era concluyente para un evento isquémico, y el diagnóstico en este contexto no sería un evento agudo isquémico coronario y se tomaría con calma las cosas, ¿no? Y por último, ojo, tenemos este paciente varón de 35 años, ¿ya? Que está con dolor torácico, intensidad 10 sobre 10, y lo que llama la atención aquí es B2, B3 y B4, sobre todo vemos a ese nivel unas ondas T hiperagudas, con ST infranivelante en 10 derivaciones, y acá, bueno, no sé, porque cada animación lo estropeó, y acá vemos un supernivel ligero en ABR, por lo tanto, recordamos, ST infranivelado con T positivas hiperagudas en B2, B3 y B4, con super en ABR es igual a patrón de Winter, que representa una obstrucción aguda del ascendente anterior proximal, ¿no? Entonces, el objetivo de esta clase, que por sí es demasiado corta, ¿de acuerdo? Era para complementar los patrones de alto riesgo y los ST no elevados, ya que estos pacientes pueden presentar cuando van a los servicios de urgencias, ¿no? Recordar que, bueno, muy aparte de reconocer estos patrones, lo que toca es decidir el tratamiento de los mismos, ¿no? Obviamente, si tenemos un paciente en contexto de choque cardiogénico, el manejo en la mayoría es el mismo, revascularización y ya está, ¿no? Pero lo que tenemos que entender ahora es que generalmente antes habían varios riesgos, ¿no? Riesgo muy alto, alto, intermedio y bajo, pero la nueva guía los saca como riesgo muy alto, riesgo alto, la ST no elevados,
El síndrome coronario prácticamente resume todo, a todo para puede esperar. Pero si bien ese mensaje acá es que los pacientes que tienen, por ejemplo, choque aerogénico, tormenta eléctrica, complicación mecánica, falla cardíaca descompensada, refractaria y que esté en un contexto de un estrés elevado, esos pacientes tienen que estar a caracterismo o más de caracterismo a revacualización lo más pronto posible o antes de las 2 horas, ¿no? Todo lo demás, pacientes con los patrones de Wellens, de Winter, de TCI que hemos visto, o multivaso pueden entrar a cateterismo o SP en este caso las 24 horas y el resto, es decir, pacientes que tienen un Gaze menor de 148 y todo lo demás pueden esperar tranquilamente si no hay complicación o no hay apuro, ¿no? Ahora, ese con respecto al tratamiento definitivo, pero está de más decirle que esos pacientes para tratamiento coadyuvante médico tienen que recibir antiagregación, en este caso con clopidogrel, y salicílico, y la terapia convencional que ya ustedes ya la han visto en el curso de terapia química 1, y también en la misión plan. Listo, chicos, entonces, eso es básicamente el cursillo, es bastante corto, porque la finalidad del mismo era solamente esa, o sea, ver los patrones de alto riesgo y los IST no elevados que ustedes van a tener que ver. Ahora, dos cosas más que me olvidé decirles. Definir ST no elevado en un contexto electrocardiográfico que sea igual a 0,5 milímetros en dos o más derivadas contiguas, siempre, pero siempre en contexto de dolor torácico sospechoso de Zika. ¿De acuerdo? Ahora, ese es uno. O puedo tener ondas T negativas simétricas en dos o más derivadas contiguas, siempre en contexto de dolor torácico. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo, doctor, tengo un dolor torácico típico y tengo un dolor, unas T negativas no tan simétricas, bueno, que rozan la simetría, lo descarto no, porque la clínica es la que te manda. Ahora, si tu clínica no es muy convincente y tienes un electro bastante tela, ahí sí ya lo puedes decir, sabe que no es isquémico, o si te quieres asegurar, solo en esos casos pides troponina. Si tu electro no es concluyente y tu clínica tampoco lo es. Pero troponinas para un ST elevado jamás se pide para diagnóstico, porque solamente te basta el electrocardiograma y la clínica. ¿De acuerdo? Listo, chicos.